Buenos días. Bueno, pues vamos con la clase del jueves, penúltima clase antes de las vacaciones, y seguimos pues con las actividades finales del tema de funciones. Vamos a corregir los 3 ejercicios que os haya mandado para hoy, 10, 11 y 12 de la página 157, y ahí tenéis apuntados los deberes para la clase de mañana, para la del viernes, que son 4 ejercicios más de estas actividades finales del tema de funciones. Serían el 14, 15, 16 y 17 de la página 157. Ya estamos llegando al final del tema, al final de los ejercicios, estamos terminando. Y bueno, pues nada, vamos a comentar estos 3 ejercicios que tenemos para hoy. El primero nos decía que Luis ha tardado 2 horas en llegar desde su casa a una ciudad situada a 150 kilómetros de distancia, en la que tiene que asistir a una reunión de trabajo. Ha permanecido 2 horas en la ciudad y ha vuelto a casa, invirtiendo 2 horas y media en el viaje de vuelta. Nos pide primero que representemos la gráfica tiempo-distancia a su casa, es decir, eje de las X, variable independiente, el tiempo. Eje de las Y es variable dependiente, la distancia. La distancia depende del momento de tiempo por el que nos preguntemos. Si consideramos que sale en el tiempo cero, ¿vale? Consideramos la hora de salida el tiempo cero, entonces en ese momento está en su casa, por lo tanto la distancia que lo separa de su casa es cero. A partir de ahí empieza el desplazamiento y tarda 2 horas en llegar a la ciudad situada a 150 kilómetros. Pues veis cómo va ascendiendo la gráfica a medida que va pasando el tiempo durante esas 2 primeras horas, se va alejando cada vez más la distancia de su casa hasta llegar a los 150 kilómetros a los que se encuentra la otra ciudad. Ahí tenemos 2 horas en las que no varía la distancia, puesto que está quieto, está en la reunión de trabajo, y entonces ahí tenemos esas 2 horas en donde la gráfica es constante, porque no aumenta la distancia ni disminuye. Y después, cuando llega a la cuarta hora, cuando ya termina la reunión, emprende el viaje de regreso a casa, con lo cual la distancia ahora empieza a disminuir. La distancia a casa empieza a disminuir, puesto que se está acercando cada vez más a casa, está regresando. Hasta que llega, lo vemos aquí, 2 horas y media después de haber terminado la reunión, es decir, en el tiempo 6,5, en el tiempo de 6 horas y media desde que salió por la mañana, tenemos esa gráfica descendiendo de manera constante la distancia que lo separa a su casa hasta que llega a cero, a la distancia cero, porque ya ha llegado a casa. Luego nos pregunta, dice, si suponemos que la velocidad es constante en el viaje de ida, ¿cuál sería esa velocidad? Pues si la velocidad es constante, entonces tendríamos, para calcular la velocidad, tendríamos que dividir la distancia recorrida entre el tiempo en el que ha estado realizando ese recorrido, es decir, 150 kilómetros que ha recorrido divididos entre 2 horas. Eso nos da 75 kilómetros por hora, ¿vale? Si ha recorrido 150 kilómetros en 2 horas, significa que cada hora recorre 75, una velocidad media de 75 kilómetros por hora. Nos dice luego, dice, si también suponemos que la velocidad es constante en el viaje de vuelta, ¿a cuánto iba al volver? Pues en ese caso habrá que dividir la misma distancia, porque es la misma distancia que se ha recorrido, 150 kilómetros, pero en este caso entre 2,5 horas, porque ha tardado 2 horas y media en volver. Velocidad media, hacemos la división, 60 kilómetros por hora, y ya estaría terminado, muy sencillo este problema. Vamos con el 11. En el 11 nos dice que un ciclista sale de excursión a un lugar que dista 20 kilómetros de su casa. A los 15 minutos de la salida, cuando se encuentra a 6 kilómetros, hace una parada de 10 minutos. Reanuda la marcha y llega a su destino una hora después de haber salido. Se representa la gráfica tiempo, distancia a su casa, pues igual que antes, en el eje de las X el tiempo, la variable independiente, en el eje de las Y es la distancia a su casa en kilómetros. Sale en el minuto 0 y a partir de ahí empieza a recorrer la distancia hasta que está a 6 kilómetros de su casa en el momento en el que toma un descanso para durante 15 minutos. En esos 15 minutos, por eso la distancia a casa no aumenta, porque está haciendo un descanso. Después, cuando ya al minuto 25 pasan esos 15 minutos de descanso, vuelve otra vez a reanudar la marcha, vuelve otra vez a alejarse hasta que llega a la distancia de 20 kilómetros y por tanto consigue llegar al lugar al que se proponía llegar. Pues ahí tendríamos lo que sería la gráfica. Pregúntalo en el apartado B, dice, ¿lleva la misma velocidad antes y después de la parada? Suponemos que la velocidad es constante en cada tramo. Pues para calcular si lleva la misma velocidad o no en cada uno de los tramos, antes o después del descanso, tendríamos que tendríamos 2 opciones. Una, directamente mirando sobre la gráfica y ver si son igual de inclinadas las 2 rectas. Fijaos que, por ejemplo,
antes del descanso, pues entre el minuto 0 y el minuto 5 recorre 2 kilómetros, es decir, que cada 5 minutos recorre 2 kilómetros. Si nos fijamos después del descanso, por ejemplo, entre el minuto 25 y el minuto 30, también pasan 5 minutos y recorre también exactamente 2 kilómetros en 5 minutos. Luego que está recorriendo 2 kilómetros cada 5 minutos, de manera que tiene la misma velocidad, ¿vale? Otra manera de hacerlo sería calcular la velocidad media en cada uno de los tramos, en este caso dividiendo la distancia recorrida, que son 6 kilómetros, entre 15 minutos o entre un cuarto de hora, para que nos diesen kilómetros por hora, que serían 24 kilómetros por hora, y comparándolo con la velocidad media, vamos a decir que esta va a ser la velocidad 2 en el tramo que hay después del descanso, que sería como tarda 60 minutos o llega en el minuto 60 y ha reanudado la marcha en el 25, son 35 minutos, y en esos 35 minutos recorre 14 kilómetros. 14 kilómetros partido por 35 minutos. Los 35 minutos tendríamos que pasarlos a horas, multiplicando 35 por 0,6, multiplicado por 60 y dividiendo entre 100, etcétera, con una regla de 3. Lo voy a hacer aquí debajo para que, si 35 minutos, o bueno, si 60 minutos es una hora, 35 minutos es X, de manera que 35 partido por 60 nos daría la cantidad o la fracción de horas, que son 35 minutos, que son 0,583 horas, pues lo podríamos poner aquí. Y nos daría también 24 kilómetros por hora. Y con eso ya tendríamos comprobado que la velocidad media es la misma, ¿vale? De cualquiera de las dos maneras, aquí con cálculos o, como hemos hecho al principio, observando la gráfica y viendo que la inclinación de la recta antes y después del descanso es la misma, puesto que cada 5 minutos la distancia aumenta exactamente 2 kilómetros, ¿vale? Vamos con el último, que dice que un tío vivo acelera durante 2 minutos hasta alcanzar una velocidad de 10 kilómetros por hora. Permanece a esta velocidad durante 7 minutos y decelera hasta parar en 1 minuto. Tras permanecer 5 minutos parado, comienza otra vuelta. Nos dice que dibujemos la gráfica tiempo-velocidad para un intervalo de 25 minutos. Vale, pues entonces en el momento en el que empieza, tenemos, si hacemos la división del tiempo en el eje de las X, cada 2 minutos, como ha hecho aquí, y la velocidad, cada cuadradito serían 2,5 km por hora, o cada 2 cuadraditos serían 5 km por hora, pues vemos que como nos dice que tarda 2 minutos en alcanzar la velocidad de 10 km por hora, unimos el 0 con este punto y ya tenemos ahí el momento en el que se produce la aceleración. Después dice que está a velocidad constante, permanece a esa velocidad durante 7 minutos. En esos 7 minutos no se produce ninguna variación en la velocidad y por tanto la gráfica es plana, es recta. Y después, en 1 minuto, consigue frenar hasta detenerse. Pues entre el minuto 10 y el 11 desciende ahí la gráfica de la velocidad que lleva el tío vivo. Después dice que está 5 minutos parado, por lo tanto desde el minuto 11 hasta el minuto 16, o desde el minuto 10, perdón, hasta el minuto 15 estaría parado, y en el minuto 15 vuelve otra vez 2 minutos hasta el 17 para acelerar, 7 minutos a velocidad constante, 1 minuto para frenar, y así sucesivamente, ¿vale? Esta sería, por lo tanto, una gráfica de una función periódica. ¿Cómo calcularíamos el periodo? Aunque no lo pregunta. El periodo de esta gráfica significa cuánto tiempo transcurre entre que se produce una de las situaciones de la gráfica y que se vuelve a repetir. En este caso, por ejemplo, el inicio de la aceleración, que se produce en el minuto 0, se vuelve a producir en el minuto 15. Por lo tanto, el periodo sería un periodo t igual a 15 minutos. Cada 15 minutos se reproduce exactamente el mismo trazo de la gráfica, con lo que sería una función periódica. Bueno, pues eso es todo. Ya podéis